Ko kuindeo hamragatre meridio nebrare con ibijuto Newton Nete, Tico Bay Chorchavo. Buenas noches a todos, señores. Pedimos mil disculpas por el tiempo ya llevado a cabo. Hemos tenido problemas con nuestros invitados la noche de hoy. Así que tenemos otro invitado que conoce del tema, así que ya saben, pueden dejar sus preguntas. Vamos a estar al tanto. De verdad pedimos mil disculpas. Adelante, compañero. Muchísimas gracias a todos. Muy buena noche, Carmela. Muy buena noche a nuestra audiencia. En efecto, por respeto a nuestra audiencia, hemos decidido a cabo llevar nuestro programa en el día de hoy por la importancia que tiene el tema que se está discutiendo en este momento para la gobernabilidad de nuestra comarca. Y pues pedimos disculpas por el atraso porque los entrevistados para esta noche han tenido dificultad con la conexión de internet, pero sin embargo hemos invitado a otro actor importante en la vida de la comarca Nove Bugle, que nos va a hablar estas noches y vamos a hacer una tertulia, pero una tertulia también con nuestros seguidores y nuestros participantes que nos puedan enviar preguntas, interactuar esta noche, despejar dudas, ¿no? Entonces, antes de eso, pues vamos a invitar al ingeniero Celio Guerra a nuestra pantalla para que pueda interactuar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Guerra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por la oportunidad también. Hombre, antes de empezar, pues yo creo que el ingeniero me corregirá. Bueno, básicamente, cuando se crea la comarca Nove Bugle en el año 1997, y que hace poco, por cierto, este programa y toda nuestra comarca estuvo de regocijo recordando ese momento donde había un solo sentimiento de emoción al ver, digamos, ya plasmados los sueños de nuestros caciques próceres que lucharon por la autonomía y la autodeterminación de nuestra comarca. Pero sin embargo, si no me equivoco, en los últimos 10 años hemos estado en una situación un tanto difícil para la comarca en materia de los asuntos de la gobernabilidad en materia tradicional. Entonces, este año pues se ha estado discutiendo, se ha creado una mesa de trabajo precisamente con el principio de buscar un diálogo. Sin embargo, yo creo que ha generado muchas opiniones a favor y en contra en la comunidad nuestra, la comunidad Nove Bugle y campesina, por cierto. Entonces, queríamos entrevistar esta noche a los actores que han participado, que están participando en la mesa, pues que nos hiciera una radiografía de qué es lo que está sucediendo, porque hay opiniones a favor y en contra. Entonces, partiendo de ahí, ingeniero Guerra, yo creo que muchos coinciden de que el espíritu de crear una mesa de diálogo para buscar un fin común, determinar el tema de la división de las autoridades tradicionales en la comarca, que si es legal o no es ilegal, quizás la gente no está tan en contra de eso, sino más bien es el hecho de la base legal y la base jurídica. Entonces, para empezar, pues, nos gustaría pues, que nos ilustre, pues, antes de empezar con el diálogo formal sobre el tema, Celio Guerra, el ingeniero Celio Guerra, por favor, cuéntenos de dónde eres y cuál es su trayectoria en la política tradicional nuestra, en la dirigencia, por favor, para que nuestra audiencia y aquellas personas que no te conozcan, sobre todo la población joven, puedan conocer con quién vamos a interactuar y dialogar esta noche sobre este importante tema. Muchísimas gracias. Yo soy nativo del corregimiento de Piedra Roja, actualmente distrito de Cucutú. Mi vida estudiantil lo hice en Boca del Toro, la mayor parte de la década del 80. En esa década participé en el movimiento estudiantil con la Federación de Boca del Toro y recuerdo un sinnúmero de eventos estudiantiles que se realizaron en esa provincia, desde marchas, congresos, diferentes eventos concernientes a la comarca. Y yo era estudiante de colegio solamente. Y luego fui también testigo cuando en 1986
se produjo el primer fraccionamiento de la dirigencia cuando se hicieron dos congresos paralelos, y uno de esos fue presidente Pedro Nola y el otro Bernardo Jaén. Y fui testigo directo cuando en 1989 en Visira se logró unificar a esos dos congresos. Razones políticas, no hay otra. Luego estuve al tanto así un poco de lo que estaba aconteciendo en la comarca, pero no involucrado directamente por razones de estudio y trabajo también. Sin embargo, ya a partir del 2004 regreso a la comarca y comencé a colaborar con los congresos y las autoridades tradicionales que existían ya como profesional sin tener ningún cargo directo. Pero a partir del año 2006 entro en una nómina con Pedro Rodríguez en el Congreso de Cuerima y nosotros fuimos fiscal durante el periodo 2006-2011 en ese Congreso General. Y luego en el Congreso del 2011 realizado en Buri, salí electo como presidente del Congreso General hasta el 2014. Casi un año y medio, un año por ahí, antes de que se realizara el siguiente Congreso en Alto de Jesús. Eso por la parte de los congresos en general, que en algún momento se le llamó de masa para diferenciarlo de aquel que surgió del 537, que todos conocen como Congreso por Delegados. Ok, creo que para ilustrar a nuestra audiencia, yo sé que al calor del momento, Carmela, y la gente está un poco confundido. Bueno, la jerarquía de las normas en la comarca. Entonces, don Celio, usted que ha estado trabajando, ha estado vinculado a la vida política y comarcal nuestra, ilustren un poco cómo sería entonces, cuál es la ley máxima que rige nuestra comarca y los diferentes decretos. Porque usted mencionó uno hace rato y pues más adelante vamos a profundizar sobre ese tema, pero quizás como hacer como una jerarquía de las normas que hay en la comarca, ¿cómo sería entonces las normas que rigen nuestra comarca? Pues efectivamente, la ley 10 del 7 de marzo de 1997, que es la ley general que reconoce la reclamación histórica del pueblo como la territorialidad, la demarcación, que sean los límites, y además reconoce una serie de derechos que también demandaba el pueblo en OVE. Y el gobierno en esa ley introdujo también algunos conceptos que ellos creían pertinentes, como las institucionalidades, ¿no? Y se crean entonces y se reconoce mediante esa ley los congresos y las autoridades tradicionales, que son instituciones tradicionales de gobierno del pueblo en OVE. Entonces, en ese aspecto, ellos introducen ahí artículos que reconocen al Congreso General. Por ejemplo, el artículo 17, que habla expresamente de eso como máximo organismo de expresión y decisión étnica. Y hay artículos posteriores que desarrollan y explican qué es el Congreso General. Y el Congreso General está constituido por las autoridades tradicionales, los congresos, las organizaciones debidamente acreditadas ante el Congreso General. Y un tercer grupo que entra y forma parte del Congreso General son los delegados. Y posteriormente también explica las funciones de cada uno de estos organismos y de las autoridades tradicionales, administrativas. O sea, ahí está explícito todo eso. Y de ahí se creó la reglamentación que nosotros conocemos, de la ley 10, claro, que conocemos como el decreto ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999, que está desarrollado y explica todo el proceso organizativo electoral, tanto de los congresos como de los caciques. Entonces, ahí hay una serie de contenidos que quizás por el tiempo no vamos a entrar tan al detalle. Sin embargo, queremos puntualizar en esto. Ok, ingeniero. Entonces, ingeniero, para ilustrar la audiencia y lo que está interactuando a esta hora, ¿el decreto 199 es el mismo al que le llaman la Carta Orgánica? Sí, el decreto 194, creado en 1999,
eso es lo que comúnmente se le ha denominado la Carta Orgánica. Entonces, quiero retroceder un poco para explicar una parte ahí. Generalmente se reconocen los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en sus prácticas, sus costumbres y sus culturas. El pueblo Ngöbe venía realizando congresos con organizaciones y con sus autoridades. O sea, autoridades llamamos a los voceros, jefes inmediatos, caciques locales, caciques regionales, cacique general, y los congresos locales, regionales y general. Todo eso son parte importante de los congresos, o eran antes de 1999, y así se... Pero jamás, nunca en la historia antes de 1999, nunca hubo un congreso por delegados. Es decir, el pueblo Ngöbe desconoció de eso. Es decir, alguien podía decir, bueno, nos reunimos aquí la comunidad de Piedra Roja y mandamos una persona para ver qué pasa en el Congreso. O sea, en realidad eso se hacía, pero no existía una reglamentación de eso. Entonces, pero sí mayormente participaban en los congresos las organizaciones y todas las autoridades administrativas y los congresos existentes. Entonces, la tercera figura que introducen en 1999 es lo denominados congresos, perdón, los delegados. Y es ahí donde radica el problema. Una práctica que no se hacía cuando se intenta legalizar una práctica que no había dentro de la comunidad Ngöbe, y ese ha sido el centro de polémica. Eso por un lado. Por otro lado, la creación del decreto 194, conocido ya dijimos como Carta Orgánica, en su apartado final, artículo 282, explica cómo y quiénes y cuál es el procedimiento para hacer las reformas. Efectivamente, toda ley, toda reglamentación debe actualizarse, pero antes de 1999 nosotros no teníamos ley. Ya la tuvimos a partir de 1997 ya tenemos la ley 10, y también esa ley 10 explica en su apartado final la forma de hacer las mejoras, los cambios. Lo mismo introdujeron en la reglamentación de la ley, que es la Carta Orgánica, esta de decreto 194. Explica cómo se debe hacer los cambios y cómo se debe hacer las mejoras. Entonces, es ahí donde está radicado el problema o el meollo de este asunto, porque efectivamente ha habido mejora o intento de mejora, o se cree que así ha sido, pero en el camino ha habido problemas, como ha ocurrido y ocurrió posteriormente al año 2010, que también podemos hablar un poco de eso. Claro que sí. Creo que lo que has dicho me genera muchas preguntas, pero vamos con Carmela. Carmela, ¿algún comentario, alguna pregunta para el ingeniero Celio para continuar? Ok, bueno, la verdad que es muy importante regresar a esos tiempos atrás, como él bien lo ha mencionado. Como sabemos, hay muchos jóvenes ahorita que conocen de estos temas que se están tratando ahorita mismo. Mi pregunta sería, o sea, ¿qué significa el principio de la primaria de la ley sobre las reglamentaciones de la misma? Esto con referente a lo que ya nos comentó. ¿Qué nos podría decir acerca de ese tema? No escuché bien porque hubo como una interferencia ahí, disculpe. Ok, le hacía la pregunta de que qué significaba el principio de las primarias de la ley sobre las reglamentaciones de la misma, o sea, con referente a lo que ya usted nos comentó. ¿En qué se basa el principio de la primaria de la ley sobre las reglamentaciones? Bueno, no soy abogado para explicar eso muy bien, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, el artículo 17 de la ley 10 reconoce 17, reconoce la existencia del Congreso General como máximo organismo de expresión y decisión étnica en el pueblo Ngöbe. Así está escrito. Entonces, en la reglamentación se inicia y se da el desarrollo de ese organismo de gobierno. Por ejemplo, en la Carta Orgánica, el papel de hacer estudios para las reformas de la Carta Orgánica, ese papel se le asigna al Congreso General.
Ese papel no se le asigna, el papel de cambiar la carta orgánica o de hacer su mejora, no se le asigna a un diputado, por ejemplo. No se le asigna al viceministerio de gobierno, no se le asigna a la alcaldía ni al consejo de coordinación comarcal, ni a una XY organización. Se expresamente cita al Congreso General. Entonces, ¿eso deriva de dónde? De la ley 10 y de su artículo 17, que explica que ese es el máximo organismo de expresión y decisión. Por lo tanto, cualquier organización puede reunirse a hacer sugerencias, pero no es el Congreso. Cualquier organismo político en la comarca, sea el Consejo General o Municipal, puede hacer sugerencias, pero no puede suplantar el Congreso. Cualquier grupo de indígenas jóvenes puede reunirse a convocarse, pero si no es Congreso, no tiene validez eso, porque entonces estaría incurriendo en la violación del mismo artículo, en la misma violación de la Carta Orgánica y en consecuencia en violación de la misma ley. Porque el papel, por ejemplo, de reformar la Carta Orgánica se le asigna al Congreso. ¿Y qué es el Congreso? Tres elementos que funcionan ahí. El Congreso General, con sus organizaciones, con sus autoridades, y ha habido un problema que hay que reconocerlo. Los congresos, muchos de estos no han tenido delegados, pero no se puede llamar congreso de delegados, congreso de organizaciones o congreso de autoridades y que uno solo de ellos es el que tenga el papel rector sobre la comarca. No, son tres grupos, tres elementos que conforman el Congreso y es ahí donde está el tema del debate. Entonces, estos problemas se vienen dando por cuestiones de, no sé si de interpretación o de práctica. Ok, muy importante la aclaración. Entonces, esto quiere decir que de acuerdo a la primaria de la ley sobre la reglamentación de las leyes, la Carta Orgánica debe su absoluta subordinación a la Ley 10 de 1997. Correcto. Qué bueno. Es muy importante esas aclaraciones, pues, ya que todavía existen dudas a pesar de tantas informaciones que tenemos a nuestros alcances. Ok, ahora me gustaría que nos ilustre el tema de que a qué se refiere el término de reforma o modificación parcial a una norma. Bueno, volvemos a hablar sobre el tema de la Carta Orgánica. Ahí explica, por ejemplo, en la parte final del artículo 282, que el gobierno, a través del viceministerio, en ese tiempo llamado Asuntos Indígenas, hoy viceministerio, debe nombrar una comisión. El Congreso, entiendo que el Congreso General, por ahí dice el Congreso, conforme al artículo 17, que es el máximo organismo, ese organismo, el Congreso General, debe nombrar una comisión. Aquí venimos a un tema metódico. ¿Por qué? Porque todos los temas concernientes a la comarca, su problema, su territorialidad, las leyes, todos los problemas políticos y sociales que hay, entran a debatirse en el Congreso General porque es un tema de interés para toda la población. Es un tema que entra en agenda y el Congreso General es el espacio para el debate, para la solución de posiciones, incluso para decidir, porque la mayoría es la que en algún momento va a decidir sobre eso. Entonces, cualquier otra figura que no sea el Congreso, que decida sobre temas de la comarca, ahí está incurriendo, cito yo, en graves problemas políticos y en problemas legales también. Eso es lo que nosotros venimos a señalar que se ha venido dando durante los últimos 11 años, desde el 2010 hacia acá. Eso es lo que está en el tapete ahorita mismo. Las modificaciones se debe hacer en una comisión por parte del gobierno y por parte del Congreso. El Congreso, después de debatir todos esos problemas, quitar, agregar, qué sé yo, proponer modificaciones, qué partes de la Carta Orgánica se debe modificar, nombra una comisión que va a levantar una resolución y recoger todo lo debatido durante el Congreso y eso presentárselo al gobierno. La pregunta nuestra, en el 2010 y en el 2021, ¿en qué Congreso se hizo eso? ¿En qué Congreso entró eso en agenda, se debatió y se aprobó? Porque no es lo mismo. Y aquí confunden algunos que dicen,
había un presidente del Congreso General que decía, yo soy el Congreso. No, señor. El Congreso lo conforman 3 grupos diferentes y en una plenaria se decide. Otro decía, la Junta Directiva es el Congreso. No, señor. La Junta Directiva del Congreso General es una cosa muy diferente al Congreso General cuando actúa en pleno del 6 al 10 de marzo. Eso es muy distinto. Lo que sí ha habido interés de algunos de confundir y suplantar al Congreso. Un presidente del Congreso no puede suplantar al Congreso General. La directiva del Congreso General no puede suplantar y decidir cosas por encima de lo que ha decidido el Congreso General. E incluso, como dice que el Congreso General es el máximo organismo de presión y decisión, una junta directiva, un encuentro de dirigentes o cualquier instancia inferior al Congreso General no puede anular sus decisiones. Las decisiones tomadas por el Congreso General solamente pueden cambiar o cambiarse de acuerdo a los congresos extraordinarios u ordinarios que se hagan, porque son estructuras superiores de decisión. Pero lo que venimos viendo en la comarca son, en algunos casos, son situaciones muy diferentes a lo que se explica o se puede interpretar ahí. Ok, muy buena la aclaración, compañero Arcadio. ¿Algún comentario acerca de lo que nos comentó acá el licenciado Sergio Guerra? Excelente. Como le dije antes de darte pase, compañera Marcela, compañera Bey, creo que la primera intervención del ingeniero Guerra un poco nos estaba ilustrando y me gustaría hacer un poco de resumen de eso para ver si nuestra audiencia nos está captando y también recordarle a nuestra audiencia, si tiene alguna pregunta o comentario, puede escribirnos y pues con mucho gusto pues lo vamos a comentarlo acá. Si estoy entendiendo, vamos a digerirlo un poco, ¿no? Porque es mucha información y eso es donde la gente que no está vinculada a la vida de la dirigencia en OVE, muchas veces adoptan 2 posiciones, o simplemente me hago la vista gorda y no entiendo este asunto, el enredo que hay, o simplemente somos muchos que nos interesa entender cuál es el meollo del asunto. Entonces, con la explicación del ingeniero Guerra, entiendo que cuando nace la ley 10, existe una, con la reglamentación de la ley 10, se establece claramente la regla de juego de cómo se eligen los tickets, los tiempos, el tema de las modificaciones, pero ocurre algo a eso que le llama a la primera forma inicial de la elecciones de los congresos, que a eso, entiendo que a eso se refería el Congreso de Masa, pero ocurre algo en el año 2010, que se modifica un artículo de la Carta Orgánica en donde se establece la figura de Congreso por delegado, pero incumpliendo totalmente las normas y la forma como fue establecida en la Carta Orgánica, que entiendo que es la misma situación que está ocurriendo en este momento. ¿Es así, ingeniero Guerra? ¿Es así como lo estamos comprendiendo, ingeniero Guerra? ¿Me escucha? Lo que ocurre situación también. ¿Por qué? Porque a partir de que se crea la Carta Orgánica que reglamenta el funcionamiento de los congresos, hubo un problema para escoger a los delegados. Y ya en los años 2003 y 2004, el Congreso que estaba en ese momento dirigido por Víctor realizó todas las gestiones ante el tribunal, las instituciones de gobierno, para proceder a escoger los delegados y así en el 2006 en Cuerima hacer un congreso que estuviera completo en su integrante, es decir, donde estuvieran todas las organizaciones acreditadas, todas las autoridades, inclusive los delegados que debían salir electos, y la reglamentación ahí señala que por cada 50 habitantes se debía escoger un delegado. Pero ¿qué ocurrió? El Tribunal Electoral, en ese momento dirigido por el licenciado Osman Gómez, dijo que no había recursos para eso. Y ellos dirigieron nota. Además, verbalmente le dijeron a él, la comisión del Congreso, que hiciera el Congreso del 2006 en Cuerima como ellos quisieran. Y así se hizo. Entonces, de ahí siguió la falencia de que para escoger los delegados
se requieren muchísimos recursos, porque en cada comunidad hay que instalar una mesa electoral para cumplir con lo que dice la reglamentación. Y el Congreso, por su parte, no contó, y todavía se ve hoy que no cuenta con recursos para procesos electorales de esa magnitud, que abarca hasta comunidades. Entonces, ese Congreso que se hace en el 2006 en Cuerima siguió tomando en consideración el decreto 194 o la Carta Orgánica, y llegamos al 2010. Pero no puedo pasar por alto decir que en el año 2009 un grupo de nobles de la comarca realizó un Congreso General en Llano Tugrí y lo llamó Primer Congreso General por Delegados, y cuyo presidente fue Alberto Montezuma, ya habiendo un presidente electo 2006 en Cuerima. Y eso creó una dualidad, una polémica, de que por qué existiendo un Congreso se hace otro, y comenzaron a decir que eso fue en el periodo del señor Martín Torrijos, cuando ya estaba saliendo. Entonces, llegado el 2010, nuevamente, un año después del Congreso de Llano Tugrí, llegan algunos elementos a decir: aquí no hay congresos, aquí no hay autoridad, no hay nada. Por poco le faltó decir que no había ley 10, que no había comarca, ni había límite, ni había población, porque eso fue una actitud política, desconocer lo que había. No podemos decir que lo que había era perfecto, pero sí había un Congreso General, sí había congresos regionales y locales, y sí había caciques en todas las estructuras, y sí había voceros jefes inmediatos. Pero eso fue lo que pero en 2010 y en San Félix, Chiriquí, donde la convocatoria lo hace el diputado Leopoldo Pop Archibald para llama a todas las partes supuestamente en conflicto al Congreso de Cuerima y el Congreso de Llano Tugrí para llegar a un acuerdo para unificar el Congreso, y además de eso hacer unas elecciones para escoger unas autoridades tradicionales como cacique, porque según ellos hubo irregularidades, porque en ese momento nosotros éramos ya fiscal del Congreso General, y sobre estos temas nosotros lo advertimos, se lo advertimos a la Junta Directiva que venía funcionando desde Cuerima en el año 2006. Pero estos compañeros volvieron a incurrir en ese error y se creó un problema. Pero lo que quiero decirles es que en el año 2010, en San Félix, Chiriquí, se nombra una comisión supuestamente para organizar elecciones de cacique, donde estaba, si más no recuerdo, la señora Selma Becker, el que hoy es gobernador de la comarca, Juan Palacio, estaba Feliciano Jiménez como abogado, ellos y varios más, Marco Santiago, entraron a conformar una comisión para supuestamente organizar nuevas elecciones de cacique. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, sorpresivamente nos cayó una reforma que ellos denominaron Decreto Ejecutivo 537 del 2010. No preciso el mes en que se hizo, pero eso fue lo que apareció. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntamos nosotros, ese decreto 537, ¿quién lo elaboró? ¿Se siguió los protocolos establecidos en el artículo 282 para sus modificaciones o reformas o actualizaciones, como también se refieren a algunos? ¿Cómo se hizo eso? Y ahí se sentó dos posiciones, uno a favor del decreto y otro en contra. Y esa disputa legal se llevó a la Corte Suprema. Una de esas demandas que se puso ahí fue la dirigida por el difunto cacique Máximo Saldaña. Eso no quiere decir que no hubo otras demandas, porque sí las hubo. Lo que pasa es que la Corte Suprema se pronunció sobre ese. Y nosotros decíamos que el decreto 537 se hizo de manera ilegal. En el congreso que realizamos en el 2011 en Pueblo Nuevo de Buri, en la resolución número 1, nosotros explicamos que eso había sido ilegal. Y el tiempo nos dio la razón, porque en el año 2016 la Corte Suprema se pronuncia con una lentitud, porque pasaron ya 6 años y pasaron muchas cosas en 6 años. La Corte tardíamente se pronuncia
y dice que eso es nulo e improcedente. Es decir, la base jurídica que desde el 2010 que creó a los delegados, que sustentó la elección de Edilberto Sánchez y de Silvia Carrera a partir del 2016 pierde vigencia. Entonces nosotros nos preguntamos, los funcionarios públicos tienen que acatarse a lo que dictan la ley y las disposiciones. ¿Por qué los funcionarios del gobierno pasado y de este gobierno no quisieron acatar las decisiones de la Corte y se prestaron para interpretaciones, pero no lo han cumplido? Y las autoridades que a partir del 2016 tenían que cesar sus funciones porque perdieron la base jurídica, muchos de estos ahorita estaban aquí en Mykonos tratando de redactar, de actualizar y mejorar la carta orgánica. Entonces, nosotros vivíamos así antes de 1997, enredándonos, dividiéndonos, creando problemas. Pero cuando se estableció la normativa, claro, el pueblo Nove ha intentado cumplir con eso, pero ha habido problemas en el camino. Entonces, eso es lo que nosotros queremos señalar, que esa cuestión del 537, al declararla ilegal la Corte Suprema, se supone que ya esas autoridades, ninguno debía ser nombrada como cacique, como congreso, ni ser citado a reuniones en representación de la comarca. Deberían estar como yo estoy ahorita, como ciudadano. Si nosotros tuviéramos un poco de consideración a las decisiones del gobierno. Pero lo que pasa es esto. Bueno, yo exijo cumplir con la ley, pero yo no las cumplo. Y van a pedir que cumplamos con lo que redactaron en Mykonos. Pero ¿por qué no cumplen con los dictados de la Corte Suprema? Es una interrogante que yo tengo. Ok, ingeniero, antes de ir con la pregunta al público, porque el público nos ha mandado preguntas y luego le voy a dar el pase a la compañera Bey para que nos lea las preguntas del público. Y quiero seguir resumiendo un poco, porque antes de llegar a la discusión, porque quiero que comprendamos un poco la práctica que se dio en el año 2010, que algunas opiniones nos dice que es similar la práctica que se está haciendo o se hizo, la mesa que se instaló durante estos días en el Hotel Mykonos. Entonces, pero antes de llegar a analizar los últimos acontecimientos, pues quiero profundizar un poco para entender esa parte. Primero, la ley, el 537 nace precisamente no respetando lo que ya estaba establecido en la Carta Orgánica. Después, como usted ha dicho, empieza todo un proceso de nulidad hasta que la Corte se pronuncia en el año 2016. Cierto, si no hubiese ilegalidad, no hubiese habido una base jurídica para anular ese decreto. Entonces, y por supuesto, todo lo que usted nos ha explicado, se crean dos congresos, todavía la gente amarraba sus posiciones como caciques, todavía se mantuvieron hasta el último acontecimiento. Pero ese es el mismo caso que ahora está ocurriendo, donde no se está respetando esta norma nuevamente, se está convocando una comisión de trabajo con los mismos actores que han estado participando, han vinculado el tema del divisionismo en la comarca. Nos gustaría que nos conteste eso y nos amplíe un poco en el siguiente bloque, pero antes vamos con la pregunta del público, Carmela, porque la gente también está interesado de expresar su opinión y también los comentarios, hacer su comentario con base en lo que usted ha dicho, ingeniero Guerra. Carmela, voy contigo. Ok, bueno, es importante lo que ha estado señalando acá el ingeniero Celio Guerra. Ok, hemos escogido las preguntas del público y acá tenemos una de nuestras primeras preguntas. Las decisiones que se han tomado en tiempos actual, en donde se ha incluido el Congreso, ¿es debido a que ha violentado la ley en relación o toma de decisiones, o es debido a que no existen o no están activos uno de los tres organismos que conforman el Congreso? Es la pregunta de uno de nuestro público. ¿Qué nos puede decir referente a ese tema? Creo que la segunda interrogante apunta a eso, porque el Congreso General debía realizarse
como ya hemos señalado, con las organizaciones debidamente acreditadas ante el Congreso, las autoridades tradicionales que ya existían, pero como hemos señalado también, el tema de los delegados ha sido, podríamos decir así, el meollo del asunto o nuestro talón de Aquiles. Porque imagínense que para esas elecciones de delegados, donde cogieron 10, 15 y 5 por corregimiento, si más no recuerdo, fue como en el año 2010 por ahí, al gobierno le costó casi $1 millón, si más no recuerdo. Y la pregunta es si nosotros los jóvenes vamos a hacer una elección. Disculpen. ¿De dónde vamos a sacar $1 millón? $900,000. ¿De dónde la vamos a sacar? No la tenemos. Pero ya he explicado también que la figura de los delegados como componente que quedó redactado en la Carta Orgánica, eso, es decir, la forma en que eso se va a organizar, eso tiene sus costos. Y ahí es donde entra entonces, y está regulado también ahí, que el Tribunal Electoral debía supervisar esas elecciones, pero no asumirla, porque el Congreso General, como máximo organismo de expresión de decisión, ellos deben asumir esa responsabilidad de organizar sus comisiones electorales. Entonces, el tema de los delegados, de discutirse su eliminación o no, vuelve y caemos en el artículo 282. Si se elimina, hay que agotar el procedimiento establecido en ese artículo. Y si se mantiene, entonces hay que explicar claramente quién va a poner los recursos. Porque yo siento que eso fue un aporte que no sé quién lo hizo, pero que ha tenido su costo y la comarca del Congreso General no ha podido ejecutar eso. En el momento que se le solicitó apoyo al Tribunal Electoral hace años atrás, ellos dijeron que no tenían recursos. Ahora, ellos lo pusieron en el 2010. El problema está en qué? En la ilegalidad que se cometió en el 2010. Es ahí donde radica el problema. Ok, bueno, tenemos otra pregunta de nuestro público que nos habla de cuáles son esos 3 organismos que comprenden el Congreso General. Bueno, en realidad no sé si por lo apurado de la explicación, en realidad no son organismos, no, yo podría decir que son componentes o son grupos los que participan en el Congreso General. Las autoridades tradicionales, llamados voceros, jefes inmediatos, caciques, congresos locales, regionales y generales. Las comisiones permanentes y temporales. Ese es un grupo. El segundo grupo, las organizaciones debidamente acreditadas ante el Congreso. Ese grupo entran, puede ser las diferentes denominaciones de iglesia, grupo deportivo, grupo de transporte, de servicios, artesanos, artesanas, grupo de mujeres, congreso de mujeres, toda esa variedad de organizaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que hay en la comarca. Porque ahí no explica qué tipo de organización, solamente dice organizaciones debidamente acreditadas. Y el tercer componente, que es los delegados, que ya acabamos de hablar de eso. Ok, bueno, creo que aquí hay un tema bastante relevante, creo que tiene bastante, no sé cómo decirlo, si confundido o no comprenden aún la situación que está pasando ahorita en nuestra comarca. Acá nos comenta sobre el congreso que se llevó hace poquito en Boca de Uso. ¿Qué nos puede decir referente a ese tema? Que también se estuvo escogiendo presidente. ¿Qué nos puede decir de ese tema? Bueno, lo primero que tenemos que señalar aquí es que el Congreso General Nove Buglé se fundó en septiembre de 1978 en Canquintú.
ese Congreso tuvo varios dirigentes: Julio Dixon, Guillermo Jiménez, Isidro Acosta, Bernardo Jaén, Pedro Nola Flores, David Beans, Dionisio Villagra, también Guerra, que no me acuerdo, Víctor Guerra, Pedro Rodríguez, mi persona, Pedro Nola Flores. Muchos de estos fueron electos antes de la creación de la ley y algunos de nosotros fuimos electos posterior a la creación de la ley y también de la Carta Orgánica. Entonces, ahí explica nuestras normativas que el Congreso General sesionará del 6 al 10 de marzo de manera rotativa en las regiones, algo que no hemos visto en algunos congresos, que lo hacen siempre en Llano Tugrí. Y por otro lado, estos congresos, cuando se reúnen, toman algunas decisiones, como las que podemos mencionar. Lo primero que hace el Congreso en pleno es escoger la junta directiva que va a trabajar y dirigir los destinos del Congreso y de la comarca por un espacio de 5 años. Y ese periodo termina el 6 de marzo, no más allá, pues son decisiones del pueblo. Segundo, se discute la sede de los próximos congresos. Por ejemplo, de Cuerima se escogió y se discutió que iba a ser en Pueblo Nuevo de Buri. En Pueblo Nuevo de Buri, en el 2011, se discute y se aprueba que iba a ser en Alto de Jesús. En Alto de Jesús se discute y se aprueba por el parte del Pleno que el próximo Congreso General, en este caso la que venía trabajando con el decreto 194, iba a ser en el distrito de Bésigo, en el área de Boca de Balsa, tal como acaba de ocurrir entre el 6 al 10 de marzo, hace poco. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 6 de marzo y a partir del 7 de marzo, donde ya sale una nueva junta directiva, todos los directivos anteriores al Congreso quedan cesantes. En todo caso, antes de salir el 6 de marzo, el 7 y 8 debían acudir al Congreso a rendir un informe. ¿Qué hicieron en esos 5 años y qué hicieron hasta antes del 7 de marzo? Pero ocurre que esto no sucede así. No sabemos si es por conveniencia política o por querer unir o cuál es el motivo. Pero sí vemos una irregularidad ahí, porque la decisión del pueblo es que esta junta directiva opere hasta el 5 o por muy tarde hasta el 6 de marzo y ya cumplieron los periodos. Podemos decir así. En los 3 casos debían convocar a un congreso, tanto en Llano Tugrí o en otro sitio por parte de los delegados, si es que políticamente ellos siguen funcionando. En la práctica, de hecho, aunque no tengan decreto que lo sustente, pero no lo hicieron. ¿Qué significa eso? Que una directiva comienza a usurpar cargos y atribuciones, usurpar responsabilidades que no le compete en el siguiente periodo. Entonces, ahí hay un problema que se comienza a manifestar porque ya por distintas vías ha comenzado el debate sobre este asunto. Porque otra cosa que podemos citar, miren, hubo un grupo que en el 99 creó la Carta Orgánica y de pronto llegamos nosotros y decimos, aquí no hay congreso, no hay Carta Orgánica, no hay nada, nos vamos a reunir para comenzar de nuevo. Bueno, vamos a hacerlo con el gobierno Martinelli en el 2010 y llegan y hacemos todo ese arreglo. Bueno, viene la Corte Suprema, nos condena 6 años después. 11 años después, vuelve y hacemos lo mismo. Decimos, no, lo que pasa es que aquí no hay congresos, incluso podemos hacer acuerdos, pactos políticos, pero se nos está olvidando que nosotros pedimos una ley, pedimos una reglamentación para cumplirla. Señalo, no la hemos cumplido por deficiencias que ya hemos señalado, pero aquí toda la vida ha habido congresos, desde 1978 hasta la fecha, y esa es parte de la historia del pueblo Ngove, que cualquier grupo no puede venir sobre pretexto de que está marchando mal o que no está cumpliendo, negar parte de la historia de nuestro pueblo, y es ahí donde está
incurriéndose en un grave error. Ok, bueno, de verdad que es muy importante recalcar esos detalles que de repente nuestra audiencia desconoce bastante. Y pues continuamos con usted, compañero Arcadio. Wow, esto en algún momento, pues creo que alguien va a escribir sobre todo esto. Y bueno, Bey, durante estos días que anunciamos que íbamos a abordar este tema en el programa Tribuna Nove Bucle, muchas personas nos han escrito a través de nuestras redes sociales y también a nuestros teléfonos personales comentarios a favor y en contra y algunos aspectos históricos y valida con lo que ha dicho el ingeniero Guerra. Y es que tenemos que, pareciese que estamos cometiendo el mismo error si logro entender todo lo que nos ha explicado el ingeniero Guerra esta noche. Y es que si se incumplió con el decreto, con la Carta Orgánica, con lo que establece la Carta Orgánica en el año 2010, es la misma dinámica que ha ocurrido para este año nuevamente, ingeniero, porque pareciese que sí, pero me gustaría que tú, basado en tu experiencia, pues nos comentes si realmente es la misma dinámica, porque estoy viendo que en el documento que se circuló hoy, las fundamentaciones legales en la que se sustenta la resolución que se emitió hoy y que fue de conocimiento público, no está basado precisamente en ese articulado que usted nos ha comentado esta noche, que es la facultad del Congreso General. ¿Qué no tiene que decir al respecto? Lo que yo puedo decir, y se lo manifesté en el 2010 a alguna de estas comisiones, y se lo dije así: señores, ustedes han abierto las puertas para que cualquier partido de gobierno venga sobre pretexto de mal funcionamiento y de ilegalidades, violenten nuestras normativas internas. Y sabe que él me dijo: no, eso lo hemos hecho nosotros, pero más ningún partido lo va a hacer. Eso es del 2010. Entonces, otra cosa, esos grupos llegaron desconociendo prácticamente todo. Todo. O sea, en el 2010 para ellos no había congreso, no había nada. Y yo pregunto, si el acuerdo que han llegado en el Hotel Mykonos, se supone que eso de cumplimiento, de acatamiento, pero muchos de los que dijeron en el 2010 que ahí no había congreso, no había, ahí estaban sentados en Mykonos. Pero ya no voy a ser yo. Va a venir mis hijos y mis nietos y van a decir: mira, eso que acaban de hacer en el Mykonos no sirve. Aquí no hay congreso, no hay cacique. Vamos a reunirnos nosotros con X, Y, Z gobierno, partido de gobierno, y vamos a hacer otra modificación, y esa es la que vale. Y vamos a pedirle recurso al Estado para que se lo dé al Tribunal Electoral, y esas elecciones de delegados de cacique y de congreso que se van a hacer, esas son las válidas. ¿Qué autoridad moral tengo yo para decirle a mis nietos que no proceda de esa manera? Si yo lo hice. Es ahí un problema que nosotros estamos creando. Le estamos abriendo las puertas a la partidocracia en gobierno para que venga. La pregunta: ¿quién convocó lo de Mykonos? ¿Algún congreso? No, fue el gobierno. Así que esas decisiones son decisiones del gobierno, no nuestras. Sí hubo indígenas, sí. Algunas autoridades, congresos, etcétera, sí las hubo. Nos referimos al procedimiento. Se desconoce todo lo anterior, se desconoce lo actual. Y ahí hay un grave problema donde nosotros nos vamos a enfrentar en el futuro, porque cualquier generación va a venir y decir: ve, aquí no hay comarca, no hay límite, esas leyes no sirven, esas normativas no, ya no hay nada aquí. Eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que pudimos haber frenado eso y haber dicho, y me extraña esto, porque allí en Mykonos había 4 o 5 abogados, pudo haber advertido: señores, aquí podemos hacer los cambios, pero estamos incurriendo en un problema legal, ya citado por la Corte en el 2016. Lo mismo ocurrió en la voz de la trompeta en San Félix en el 2010. Ahí habían abogados expertos en la materia, pudieron haber advertido: señores, aquí hay un problema de procedimiento, y nadie lo advirtió. Y la pregunta es: ¿por qué no lo advirtieron? Esa es una buena pregunta. Ok, por supuesto que, como usted dijo al principio, usted no es abogado y por supuesto que
hemos decidido llevar a cabo estas conversaciones porque de verdad que es un tema que es sumamente relevante porque se está tomando decisiones y somos en este momento, la comarca Nueva Bucle, objeto de noticias a nivel de la opinión pública aquí en Panamá y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional. Entonces, para nosotros era muy importante entender como opiniones, porque por supuesto, usted ha dicho que los abogados que estuvieron en la mesa de trabajo tendrán, por supuesto, la oportunidad en este espacio, una vez que puedan establecer arreglar su problema de conexiones. Y también quisiéramos escuchar, porque este programa es precisamente para crear opiniones, para crear debate de altura, respetando siempre la objetividad y un diálogo de respeto acá, ¿no? Entonces, muy interesante lo que usted nos ha dicho y de verdad que me llama la atención que, y esto es como parafraseando lo que usted nos ha dicho, y es que pareciese que lo que estuvo mal en el año 2010 y aquellos dirigentes y políticos que estuvieron en contra de esa decisión del gobierno de modificar con la complicidad de algunos dirigentes políticos, ahora en el año 2021 resulta ser que es bueno. Entonces, porque estamos en el gobierno, eso es más o menos lo que entiendo de esto. Sin embargo, entiendo que entonces ya habrá otros sectores que ya podría estar preparando una contrademanda para crear otro proceso de nulidad contra lo que se ha creado, lo que se ha discutido durante esta semana en el Hotel Mícono. ¿Es esto lo que estoy entendiendo? ¿Estoy en lo correcto comprendiendo esto o puede haber otro detalle que estoy obviando, ingeniero Guerra? Sí, yo creo que el problema hay que examinarlo de origen, porque para el 2010 sí existía un Congreso General y había un presidente de una junta directiva. No debía haber ningún problema en llamar a esa junta directiva para que se le planteara una posible reforma a la Carta Orgánica, incluso a la Ley 10. Yo era parte de la junta directiva. Nosotros éramos partidarios de la elección de los delegados. Y nosotros, al haber abordado eso, debíamos entonces entrar a la siguiente etapa, como lo señala ahí, bueno, que es el Congreso el que discute, debate y asigna la comisión para reformar la Carta Orgánica. Entonces, esta junta directiva pudo haber convocado un Congreso extraordinario para discutir exclusivamente el tema de la reforma de la Carta Orgánica, incluso de la ley, dos temas únicos, porque para eso son los congresos extraordinarios. Sin embargo, los promotores de los cambios y de la introducción de un decreto nuevo en la comarca jamás solicitaron eso, ni solicitaron consideración con la junta directiva, ni solicitaron convocar congreso extraordinario. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían un congreso armado a un año antes en Llano Tugrí. Había un grupo allá. Es decir, ese es el problema que nosotros tenemos. Porque no quieren reconocer la existencia de un congreso que viene desde 1978 hasta el sol de hoy, que para bien o mal luchó durante décadas para la delimitación de la comarca o la conformación de la ley y los decretos. Ahí es donde está el problema. Y siento yo que ellos tienen que conversar con estas personas. Ya yo no estoy, no van a conversar conmigo, por cierto, pero ahí hay grupos con los que tienen que conversar y tratar de enmendar esta situación. No me gustan, sí. Es que han habido dirigentes de los congresos que se le ha etiquetado de masa, que no me gustan. Bueno, pero es que ellos participaron en elecciones y ellos ganaron. No me gustan ciertas figuras, ciertos cargos, pero ahí hay un congreso. Igual cuando yo estuve, había muchísimos que no les gustaba mi presidencia o los directivos y demás, pero ya salí, entraron otros. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Si nosotros no queremos reconocer congresos ya existentes, ¿por qué hemos de reconocer congresos que vienen de dictados que vienen en contra de ellos, de la Corte Suprema? ¿Por qué de reconocer un cacique, un congreso de eso, si ellos fueron condenados, por decirlo así, por opiniones de la Corte Suprema? Entonces, aquí se habla de ilegalidades, mucho se mienta eso. Y el decreto 537 sí tiene un fallo en contra. Y eso lo podemos decir, ilegal, directo.
pero que algunos de estos jurisprudentes que van a intervenir después señalen al decreto 194 como ilegal. ¿Y qué institución de justicia del país dictó un fallo contra el decreto 194 y lo que ellos llaman congresos tradicionales? Porque el tema aquí es que los congresos que venían trabajando con la Carta Orgánica vieja, para poder diferenciarse de los nuevos congresos que surgieron de los nuevos decretos, se acuñaron el término de congresos de masa y el otro de congresos de delegados, pero esos eran congresos generales de la comarca. Muchas gracias, ingeniero, por ilustrarnos por esa parte. Bueno, Carmela, tenemos preguntas de nuestro público para continuar y ya casi en la etapa final de esta conversación, ¿no? Porque de verdad que quedan muchas preguntas, por supuesto que en las próximas entrevistas nos gustaría mucho tener a los mayores actores que estuvieron vinculados en las últimas discusiones para que nos ilustre a la audiencia y me gustaría, yo decía hace rato a los colegas que afortunadamente vivimos una era donde todo queda grabado y las opiniones, y en algún día en el futuro la historia dirá si las decisiones que se están tomando precisamente para dirigir el rumbo de nuestra comarca son ciertas o son desaciertas. Entonces, eso es muy importante, por lo menos yo, entender esta parte, porque por supuesto, ingeniero Guerra, que cuando usted era joven estuvo vinculado ante el nacimiento de nuestra comarca como tal, y ahora usted puede ver a luces amplia pues todas las situaciones que existen y nos pueda ayudar a entender a la nueva generación en ese sentido esta situación que estamos enfrentando en este momento. Carmela. Ok, bueno, referente a todo el tema que hemos estado dialogando durante la noche, ok, ¿existe algún método para invalidar una modificación realizada al margen de lo que dispone la Ley 10 y la Carta Orgánica? ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Bueno, ahí la Carta Orgánica señala que si alguna persona o interés se ve perjudicado por las decisiones del Congreso o de las estructuras de gobierno que hay en la comarca, sea regionales o locales, la persona o el grupo afectado debe poner recursos de reconsideración en esa instancia donde se aprobó. Por ejemplo, si el Congreso General, que se hace del 6 al 10 de marzo, toma una decisión de entregar todos los recursos minerales de la comarca a una empresa extranjera, violentando la ley de la ley 10 y no convocando a referéndum como debe ser, cualquier persona afectada, comunidad o pueblo, organización, puede poner un recurso de reconsideración ante el Congreso y decirle, eso no es así. Esto está fuera de orden. Ustedes tienen que convocar un referéndum en la comarca para la aprobación de ese proyecto y no lo han hecho. Es decir, acudir a la instancia donde se ha tomado la decisión sobre eso. Entonces, ¿qué viene ocurriendo hoy en día? Si las personas afectadas en el 2010, cuando vieron este cacique no es, este Congreso no es, no, están violentando esta ley, tenían que acudir a ese Congreso o al próximo Congreso y poner la denuncia, porque el Congreso General era el que toma la decisión sobre eso, o sea, los organismos de gobierno, para poder resolver esos problemas que ocurren. Pero no fue así, sino que en lugar de llevar esos problemas internos de la comarca a los congresos, se llevó directamente al gobierno central, a la Asamblea Nacional. Y ahí es donde ellos intervinieron y enviaron a Pop Archibald en el 2010 a San Félix como parte de la Comisión Indígena para supuestamente resolver el problema del divisionismo y todo eso. Es ahí donde está el problema. Es decir, nosotros debemos tener la suficiente madurez que si hay un problema interno, eso tiene que resolverse acá, no ir a la Asamblea Nacional como se hizo. Pero ya en consecuencia, como ellos fueron y acudieron a los órganos del Estado, entonces no quedó más que responderle de la misma forma y llevar esa demanda ante la Corte Suprema.
como se dio efectivamente en el 2016. Entonces, no sé cuánto tiempo dura la entrevista, pero quiero puntualizar en esto. A partir del 2016, lo que se denominó Congreso por Delegados, con el fallo de la Corte, creo yo que perdió vigencia o perdieron base legal o jurídica los delegados que se escogieron ahí, los caciques elegidos ahí, caso de Hilberto Sánchez o Demesio Caseo, Silvia Carrera, y quedan como ciudadanos comunes y corrientes, como yo, como Celio Guerra. La pregunta que nosotros nos hacemos, antes de eso, antes que la Corte se pronunciara, el Congreso dirigido por Hilberto Sánchez pactó con varias transnacionales. Citamos Clarocón o el proyecto de Canal Seco, que es de Puerto Armuella a Punta Robalo, que pasa por una parte de Buri en el distrito Gironday. En esos dos casos, nunca hubo referéndum en la comarca y la dirigencia de los congresos de los delegados pactó un acuerdo con esas empresas, con esas dos empresas. Posterior al 2016, ya conociéndose el dictado de la Corte Suprema, donde Demesio Casés ya no debería estar ahí, ni Silvia Carrera, se firma el acuerdo Barro Blanco. Se firma un acuerdo con los chinos para la explotación de los recursos y tesoros comarcales y etcétera, de entregas y concesiones que hicieron. Y lo más escandaloso, hace poco, que negociaron un paquete de certificados de carbono, y eso es un escándalo porque fue a la Corte Suprema de Costa Rica donde ha iniciado ese pleito. Si ellos no tienen ninguna base jurídica legal, ¿acaso tiene validez esos acuerdos donde se comprometen recursos de la comarca? Eso es lo más cuestionable de esto, que ellos sabiendo eso y saben cuál es la posición de muchas de las comunidades que han sido afectadas por algunos de esos proyectos hasta el sol de hoy. Es decir, no solamente es violación de procedimiento de la Carta Orgánica, sino de la misma Ley 10, que exige de manera obligatoria que para la aprobación de Barro Blanco debe haber un referéndum. Para la aprobación del proyecto de Canal Seco también, para el proyecto de Clarocón también, para el proyecto este de los chinos también, y para el proyecto de los certificados de carbono, que es la venta de todo el oxígeno de la comarca, debía haber un referéndum, y eso nunca se ha hecho. Wow, y de verdad que son señalamientos serios que creo que todo lo que estamos pendientes de lo que ocurre en la comarca, hemos estado pendientes de esa noticia y por supuesto nos llamó mucho la atención. Por supuesto que nosotros no fuimos invitados en esa mesa porque, como usted lo dijo, no todo el mundo puede participar. Así y pues había mucho comentario de que cómo podría ser que los mismos dirigentes que han sido protagonistas de algunas situaciones que usted ha señalado bien y detallado, ¿verdad? Y a la luz de la normativa nuestra, estaba en esa discusión y tratando de crear algo que, ¿cómo se puede? O sea, la pregunta del millón es, ¿cómo pueden hacer algo bueno de ahí realmente? Y eso es lo que queríamos preguntar con fundamentos jurídicos a los juristas y a los abogados que invitamos esta noche, pero desafortunadamente no pudieron estar con nosotros. Carmela, ¿hay otra pregunta del público? Bueno, continuamos. ¿Tenemos más preguntas, Carmela, o no? No, creo que por ahora no. Ok, bien, entonces, a todos los que están interactuando con nosotros a esta hora, pues yo creo que es bien importante. Esto va a ser apenas los primeros programas que va a empezar a analizar y con los diferentes actores, las diferentes posiciones, por supuesto, de la situación de la gobernabilidad y las decisiones que se está tomando en este momento, que cobra relevancia porque resulta ser que el gobierno pareciese ser que es el árbitro en este momento, don Guerra, que está tratando de buscar como mediar todas estas situaciones que bien usted nos ha explicado esta noche, que más allá de las buenas intenciones, si es legal o no es legal,
lo que usted nos ha dicho a la luz de la ley 10 podría ser totalmente ilegal, pero entonces quedan muchas preguntas, muchas interrogantes que quizás me gustaría hacerle pregunta a aquellas personas que estuvieron en la mesa que se instaló en el Hotel Míconos, porque realmente, por supuesto que ellos tendrían su argumento para decidir para decir qué fue lo que se decidió ahí y con base a qué argumentos se decidieron lo que fue plasmado en el documento. Entonces, don Guerra, muchísimas gracias por tomar su tiempo esta noche para ilustrar a la audiencia y pues ya para comentarios finales y a manera de conclusión antes de cerrar nuestro programa, señor Guerra. Bueno, efectivamente, en el Hotel Míconos se vuelve a cometer el mismo error que se cometió en el 2010 en la voz de la trompeta en San Félix. Las pugnas políticas van a continuar, legales también. Pero aquí hay un actor que ha tirado la piedra y ha escondido la mano, que es el gobierno nacional, que ha estado actuando para vulnerar las normativas internas de la comarca, y pese a que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre ellos, ellos siguen actuando de manera violatoria a lo dictado por esa instancia. Por eso creemos que el gobierno nacional en esta ocasión no se va a escapar. Me refiero a estar involucrado en pugnas legales, sea en espacios nacionales o internacionales, porque el gobierno tiene que cumplir con ciertas normativas y acuerdos internacionales en materia de pueblos indígenas. Y ellos no pueden estar convocando aquí cada 10 años, cada 11 años a grupos para vulnerar los logros y las conquistas, o derechos, o reglamentos y normativas de un pueblo. Eso no cabe en ninguna parte, ¿verdad? Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 10 señala que el Congreso General es el máximo organismo de expresión y decisión. A ese organismo de gobierno se le dio la potestad de participar en conjunto con el gobierno, de modificar tanto la Ley 10 como las reglamentaciones que hay dentro de nuestro territorio. Y cualquier actuación de grupo al margen de eso va a llegar al mismo punto de ilegalidad, porque eso que se dio en Míconos no es el Congreso General. Ese grupo no puede sustituir al Congreso General, y si lo hace, está actuando en franca violación a la Ley 10, no al Decreto Ejecutivo 194. Y una cosa extraña, en los acuerdos que hicieron, dice que no iban a modificar, iban a restituir todos los artículos del Decreto Ejecutivo 194. Unos pocos días después, unas pocas horas después, estaban alterando el contenido del Decreto 194 sobre la parte electoral. Eso es un problema que están creando ahí. Entonces, esta polémica que se ha suscitado va a continuar. No le vemos final a esto. No porque yo quisiera que la gente viva así en conflicto, pleito. No, es por la forma en que se vienen haciendo las cosas. Entonces, nosotros estamos llamando al pueblo Ngove al debate sobre esto, porque eso que se hizo ahí es un debate parcializado con algunos grupos, algunas organizaciones, algunas autoridades. Eso no se ha llamado a debate abierto. Nadie sabía de eso. Yo andaba por allá y cuando vengo bajando me doy cuenta de que hay un evento en el Hotel Míconos. Tenía entendido que eso lo iban a hacer en otro lugar o en la comarca, no sé dónde, pero esa situación se viene dando. Y lo último que yo podría señalar es que tarde o temprano tienen que ir a dialogar con las otras partes que también tienen que ver con este conflicto que hay en la comarca. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Guerra, por todas las ilustraciones, esos datos históricos que usted nos ha compartido esta noche. De verdad que, al igual que yo y mucha de nuestra audiencia, queda ilustrado
cuáles han sido todo este proceso de cambios de las normas dentro de nuestra comarca y los que nos tiene ahorita mismo en un estancamiento de gobernabilidad en la comarca. Así es que le agradezco muchísimo que haya tomado su tiempo esta noche para compartir con nosotros en este programa y por supuesto siempre dejarle la ventana de nuestro programa para usted en un futuro para que sigamos abordando otro tema relacionado a nuestra legislación comarcal y otro tema también referente a la culturalidad nuestra. Así que le agradezco mucho su participación esta noche y que pase buena noche. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por incorporarnos. Gracias por sus comentarios y sacar en duda a nuestra audiencia, que por cierto, supongo que había muchas preguntas, pero como bien sabemos, el tiempo aquí es oro y creo que las preguntas más importantes fue la que le hicimos aquí a nuestro compañero, así que de verdad agradecida totalmente con el licenciado. ¿Qué más le puedo decir, señores? La verdad es que la entrevista de hoy tenía o generaba muchas expectativas de nuestra audiencia, pues lamentablemente hemos tenido problemas para que los invitados se conecten a nosotros, a nuestro programa y pues por ende pues creo que acá ha quedado un poco claro, de repente falta más, pero creo que lo más importante era hablar del tema o de lo que se está llevando a cabo o lo que se llevó a cabo también hace poquito en Santiago de Veragua, compañero. Así es, Carmela, de verdad que es un tema que da para muchas horas, pero por supuesto por respeto a nuestra audiencia y por supuesto vamos a seguir discutiendo este tema tan sensible, tan relevante para nuestra comarca y esperamos pues la misma sintonía y el apoyo de la audiencia nuestra en la comarca Nueva Google a nivel nacional y a nivel internacional sobre este tema. Así que de mi parte pues me despido aquí. Que pasen un feliz fin de semana. Carmela, igual a usted también. Y a nuestra audiencia nos vemos el próximo miércoles, el próximo viernes. Así, señores, los esperamos en el próximo programa. Así que igual creo que vamos a tener que volver a convocar a estos personajes invitados el día de hoy, ya pues que por errores técnicos no se pudieron conectar, pero de seguro que lo vamos a tener aquí. Así que, señores, vayan preparando sus preguntas. Creo que ellos también estuvieron en lo que se llevó a cabo en Santiago, así que creo que ellos nos pueden ilustrar más acerca de este tema que está pasando, como bien lo mencionó acá el licenciado. Son personas que forman parte de, o formó parte de la mesa de diálogo que se estuvo llevando en Santiago, y bueno, ¿quién más que ellos dos pues, para que nos brinden esa información que de repente acá el licenciado no pudo respondernos? Pero creo que todo estuvo bien. Así que de verdad le agradecemos a nuestra audiencia por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Se le quiere, así que los esperamos el próximo viernes, compañero. Feliz noche a todos también. Feliz noche. Bendiciones. Adiós.